estará compartiendo con nosotros lo que el Señor tiene para hablarnos en esta hora. Amén. Recibámosle con un fuerte aplauso. Hasta el sonido está reaccionando. Es bueno estar juntos exaltando al Señor y dándole gloria, porque Él merece toda la alabanza y toda la adoración, y que podamos juntos proclamar que Él es el Señor de nuestras vidas. La última vez estuvimos platicando sobre 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, y estuvimos abarcando parte de ese tema. Digo parte porque decía al principio que eso realmente era para un congreso, pero aquí tenemos minis congresos, así que hoy precisamente vamos a continuar tocando parte de ese tema que nos va a determinar a hacer las cosas como el Señor realmente quiere que nosotros las hagamos. 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sí, dice eso, pero ¿qué dice? A ver, todos juntos, ¿qué dice? Una segunda vez, todos juntos. Gloria a Dios. Qué importante es lo que el Señor nos ha estado hablando sobre el estar juntamente con Cristo, el estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando estamos hablando sobre eso, hoy quiero tocar un tema que no solo para mí, sino voy a decir así, para el Espíritu Santo es determinante, y para Dios mismo es determinante en nuestras vidas, porque precisamente eso determina lo que nosotros somos y lo que vamos a hacer. Y tiene que ver con el carácter. Con el carácter. No se me queden asustados, es con el carácter. A ver, ¿con qué vamos a hablar hoy? El carácter. A ver, este lado. El carácter. Muy bien. ¿Por qué tiene, si aquí no menciona el carácter? Claro que sí, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice que es? ¿De qué está hablando entonces? De transformación de lo que somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿de qué está hablando? De cambio, pero el cambio no se puede dar si no empieza por el carácter. Encuentro en las Escrituras, cuando Jesús está hablando, especialmente en Mateo, habla su tema central, no es un tema, sino es el tema central sobre el reino de Dios. Ese fue su tema general. Incluso cuando sanó a los enfermos, dice: los demonios salen porque el reino de Dios está entre vosotros. Sanan los enfermos porque el reino de Dios está entre vosotros. Pero también cuando estuvo dando los principios y los mandamientos, estaba hablando en base al reino de Dios. Si usted lee todas las parábolas, comienzan: el reino de Dios es semejante a, menciónenme unas 2 o 3. La semilla de mostaza. El reino de Dios es semejante a un hombre que se fue lejos. El reino de Dios es semejante a al sembrador. Una última.
el reino de Dios es semejante a una perla preciosa. ¿De qué está hablando entonces todo? Aunque está hablando de la perla, está hablando del hombre que se fue, está hablando de qué, de todo lo demás, pero el énfasis de todo su mensaje fue el reino de Dios. Pero noto en las Escrituras el énfasis que el Señor le da al carácter. Si usted empieza a leer desde el capítulo 5 de Mateo 6 y 7 y todo el resto, en el capítulo 5 a la mitad nos empieza a hablar de directrices y de mandamientos. Pero los primeros versículos nos está hablando en relación al carácter. Las bienaventuranzas es la expresión del carácter. Las bienaventuranzas no solo es un estilo de vida en sí, sino tiene que ver con nuestra forma de vivir de acuerdo al reino de Dios. Quiere decir esto que antes de dar directrices, antes de dar mandamientos, el Señor lo que primero enfatizó fue ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Vamos, con más confianza. ¿Qué? ¿Otra vez? El carácter. Porque depende del carácter que expresemos, es lo que vamos a hacer. No solo hacer, sino hacer. Y por eso Jesús dijo, en otras palabras, ¿de qué sirve dar directrices si primero no hay arreglado el carácter? Empecemos sobre la primer bienaventuranza. Bienaventurados, ¿qué dice? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de la gente que está pasando escaseces y limitaciones y que está pasando crisis. Está hablando de la actitud humilde del corazón. ¿De qué entonces nos está hablando? Incluso nos habla de paciencia, de consolar. ¿De qué nos está hablando? De carácter. ¿Por qué entonces enfatizó primero el carácter antes que las directrices y los mandamientos? Porque eso iba a determinar la ejecución de los mandamientos. Si no solo se iban a oír, si no solo se iban a ¿qué? A saber, pero no se iban a ¿qué? A aplicar. Por eso el Señor en nuestra vida, cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que pasa? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice que es? Lo primero que el Señor nos enseña no son mandamientos ni son principios, sino ¿qué son? Es un cambio radical en nuestra vida. Porque ¿de qué sirve que Él nos dice vayan a evangelizar si nuestro carácter no ha sido transformado? Si no hemos nacido de nuevo, ¿qué va a pasar? Lo vamos a hacer a nuestra manera. ¿De qué sirve que Él diga que hagamos tal cosa? Por eso lo primero que Él centró, tanto en su enseñanza con los discípulos, como en la aplicación de la vida cristiana, es sobre la nueva naturaleza. Hoy en día se da tanto énfasis al cielo, y como decía en cierta ocasión, si el Señor quisiera enviarnos al cielo, manda a un hermano o una persona y ya todos nos manda al cielo. Tan sencillo. Pero como decimos, el asunto no es el cielo, el asunto es el cambio y la transformación en nuestra vida. Porque entonces cualquier directriz, cualquier mandato, ¿qué va a pasar? ¿Será qué cosa? Ejecutado. Por eso el Señor no pierde su tiempo ni se hace, disculpen la palabra que voy a decir, no se hace bolas el Señor. No, Él no empieza al revés, Él empieza por donde debe comenzar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué es lo que va a determinar que las cosas viejas pasaron? ¿Y qué es lo que va a determinar que las cosas nuevas son hechas?
No una gran cantidad de mandatos, sino ¿qué cosa? La evidencia de una nueva naturaleza en nuestra vida. Es por eso que para el Señor es determinante la transformación en nuestra vida, que comienza con el nuevo nacimiento. Por eso es que cuando habla del bautismo, el bautismo ¿para qué dice que es? Para identificarnos juntamente con Cristo. Algunos dicen que es para testimonio, y en parte sí, pero el testimonio solo se queda así nomás. Es para que yo esté identificado, ¿qué dice Romanos 6? Con su muerte, con su sepultura y con su resurrección para levantarme, ¿qué dice? En novedad de vida. Algunos solo por eso salen mojados, esa es la gran diferencia. No salen transformados, no salen cambiados, y por eso las cosas viejas siguen. Por eso es que las cosas nuevas tampoco llegan, porque mientras no se dejen de hacer las cosas viejas, las cosas nuevas, ¿qué pasa? ¿No van a qué? No van a llegar. Ay, ¿por qué será que no puedo cambiar? ¿Por qué será aquel hermano? Uy, cómo se ve que cambio el que ha tenido, pero yo sigo igual, porque no ha dejado las cosas viejas. Ahora, ¿por qué no se ha dejado las cosas viejas? Porque el asunto está precisamente en el comienzo, ahí está el problema, en que la iglesia no ha comprendido la importancia de un cambio de naturaleza y de transformación en nuestro carácter. Al ver a Jesucristo, cómo actuó y cómo hizo todas las cosas que realmente hizo, es por el modelo o por el ejemplo de carácter que Él nos dio. Primero comprendamos qué es carácter. ¿Qué es carácter? La suma de todos los rasgos. ¿Qué es carácter? Sigamos ampliándolo. Las características que definen a una persona. El carácter tiene que ver en parte con personalidad, esa parte que está diciendo el hermano Alfredo. ¿Qué otra cosa? Vamos. ¿Cómo actuamos en nuestra vida integral? No solo en la iglesia, sino en nuestra vida integral. ¿Qué más? La forma usual de cada persona, el modo de ser, lo que somos. Ahora, Jesucristo nos modeló que Él hizo todas las cosas que el Padre le dijo, pero ¿por qué? No solo porque fue enviado, sino ¿por qué razón? La Escritura nos da el secreto de todo esto. Gloria a Dios por la Escritura. No sé ni por qué, parece que desde hace algunos años la Escritura se me hizo nueva. Y la amo de una manera tremenda y me encanta ver la Escritura porque encuentro todo su plan y su propósito de una manera tan exacta. Hay un montón de gente que cuando la lea les surgen más preguntas que respuestas. Yo solo encuentro respuestas ahí. ¿Por qué? Porque entiendo su plan y su propósito. Ahora, cuando veo el por qué Jesucristo ejecutó todas las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre, me indica que precisamente todo estribaba en su carácter. Vamos aquí a Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Y me van a ayudar con diferentes versiones, por favor. Hebreos 1:3. ¿Qué dice Hebreos 1:3? Escuche esta versión. El cual está hablando de ser, siendo el resplandor de su gloria, ¿y qué dice? Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué dice la otra versión? Él es el resplandor glorioso de Dios. Él es, ¿qué dice? El resplandor glorioso de Dios. Amén. ¿Qué dice otra versión? El Hijo irradia la gloria de Dios. ¿Qué otra cosa? ¿Quién es el resplandor de su gloria y la imagen misma de qué? De su esencia. ¿Alguien más aquí? El Hijo, ¿qué está haciendo? Muestra ¿qué cosa? La brillante grandeza de Dios. Hay dos palabras, pueden haber más, pero dos palabras principales que tienen que ver con carácter en la Escritura. Especialmente el griego aquí en esta parte nos habla y lo usa única vez en este caso y usa la palabra carácter con J. No se los digo cómo hay que escribirlo porque aunque lo dicte no se va a poder escribir. Pero se pronuncia carácter. Y es la única vez que lo menciona en el caso de Jesucristo. Entonces, si dice que Cristo es la expresión gloriosa de su esencia, ¿qué nos está diciendo? Que Cristo tenía el mismo carácter de su Padre. Expresa el mismo carácter de Dios. Repita conmigo. Expresa el mismo. Otra vez. Una última vez. ¿Qué significa expresa el mismo carácter de Dios? Que lo tiene, por eso lo expresa. ¿Qué más? Actúa igual que el Padre. Lo demuestra. Es la misma imagen del Padre. Que tiene, a ver juntos, que tiene los mismos, ¿qué cosa? Sentimientos, emociones y pensamientos. Otra vez, que tiene, ¿qué cosa? Ahora, cuando se refiere a nosotros, hablando de imagen, por ejemplo, Romanos 8:29, ¿qué dice? Conformes a qué cosa? A la imagen de su Hijo. Esa palabra es ícono. ¿Qué tiene que ver con imagen? Porque hablando de Jesucristo, Jesucristo tenía la misma sustancia del Padre y como decía en una ocasión, Jesucristo nos dio todo. Yo he oído predicadores que dicen, lo único que Dios no nos da es su gloria. Sin encuentro, yo encuentro en la Escritura que dice que sí nos dio su gloria. Dice Juan 17, la gloria que me diste yo se las he dado. Y lo que Él viene a recoger es una iglesia gloriosa. Si no tiene gloria, entonces ¿cómo va a ser gloriosa? Y hay varios versículos que hablan que Él nos dio su gloria. No sé por qué dicen predicadores que Él no nos dio su gloria. Lo que Él no nos dio fue su deidad. Pero su gloria, la gloria del Padre, Él mismo nos la dio. Lo que a Él le fue dado, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Él nos lo dio. La única diferencia, y por eso es que hay diferencia en relación a esto, cuando la Escritura habla de la imagen en relación a nosotros, la palabra imagen como ícono tiene que ver con imprimir, con una marca que representa, que nos deja sellados para funcionar como tales. Ahora, por eso es importante que nosotros comprendamos la necesidad urgente que hay como iglesia de vivir de acuerdo al Padre. ¿Por qué razón?
porque estamos aquí representándolo, pero no solo como una representación diplomática, sino estamos aquí representándolo porque estamos en Cristo, y en Cristo fuimos hechos nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y por eso Pablo dice en Gálatas 4, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo con eso? Que ya estoy viviendo de la misma manera de Cristo. Es igual en todo al Padre. Entonces vayamos a Génesis capítulo 1 y versículo 26. ¿Qué dice allí? En esa parte que nos mencionaba hermana Miriam, nos está diciendo exactamente que Cristo tenía el mismo carácter del Padre. ¿Qué tenía Cristo? Ahora, ¿cómo crió Dios al hombre? El diseño, el modelo, ¿cuál es? Hagamos al hombre, pero ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor que hizo con Adán y Eva? Casi siempre que hablamos de Adán y Eva lo vemos desde la perspectiva de pecado hacia adelante. No, pero Adán y Eva también fueron hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Un gran tiempo expresaron la gloria del Padre. Ahora, ¿cómo fue hecho Adán y Eva según aquí, bajo el contexto que estamos trayendo? Sí, ¿qué significa eso? Que fue hecho precisamente como Dios, sin la deidad, por supuesto. Tal y como somos nosotros. ¿Qué otra versión por ahí hay? En otras palabras, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre, pero no se quedó solo en intención de hagamos, sino Dios hizo al hombre, ¿qué cosa? Para que sean como nosotros. En otras palabras, el diseño de Dios para el ser humano era hacer, y fue hecho, no solo era, sino fue hecho el hombre y la mujer, ¿para qué? Para que seamos con el carácter de Dios. Gracias por los amenes. Ahora, es cierto que el hombre pecó, y lo que perdió ahí fue su imagen. Porque dice en en Génesis 5:3 que ya Adán tuvo a su hijo Set, y lo tuvo a su imagen y a su semejanza, ya no a la imagen de Dios, sino ahora era a la imagen de ¿quién? De Adán, del hombre adámico, del hombre pecador. Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Para qué vino Cristo a morir en la cruz? No para llevarnos al cielo, ese va a ser el resultado. ¿El resultado de qué? El resultado, ¿para qué vino Cristo a la cruz? Para recuperar la imagen. ¿No dice eso Romanos 8:29? Que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué fuimos nosotros entonces? ¿Para qué fuimos predestinados? Cristo murió por usted y por mí, ¿para qué? A ver, fuerte este lado. Para ser conformes a la imagen de su Hijo. A ver, este lado. A ver, este lado. A ver, este lado ahora. En otras palabras, ¿para hacer qué? Sí, eso dice, eso ya lo dijimos, pero ¿para hacer qué? Con el mismo carácter de Cristo. Ya se puso seria la cosa.
Es que yo soy del carácter de mi papá. Ja. Es que yo vengo de acuerdo a la genética de mi mamá. Es que mi mamá es así, por eso yo soy así. Ja. Definitivamente o humanamente eso está bien. Pero Cristo dijo en 1 Pedro 1:18 que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de qué? De vuestros padres. No fuimos rescatados de qué cosa, de ir al infierno solamente, sino fuimos rescatados de esa ¿qué? Vana manera de vivir. ¿Qué tiene que ver con eso? Un nuevo carácter. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo en la cruz? Nos vino a redimir ¿de qué? Del carácter de papá y de mamá, o del abuelo, de la abuela, ¿qué más? Nos vino a redimir de todo eso. Esa es la redención. Hoy no se predica eso, lamentablemente, pero ahí dice que nos vino a redimir ¿de qué? La vana. ¿Y qué es vana? Sin propósito, sin sentido, fuera del propósito. Nos vino a rescatar de esa vana manera de vivir, de esa vida fuera del propósito de Dios, para meternos en el propósito de Dios. Aleluya. Para que usted y yo no tengamos ninguna excusa de que no tenemos el carácter de Cristo. Vayamos por partes. ¿Por qué no tenemos excusa de no tener el carácter de Cristo? Dice 1 Juan 3:9. ¿Qué dice 1 Juan 3:9? Porque la simiente de Dios. ¿Qué significa la simiente? La semilla de Dios. En otras palabras, ¿qué? Los genes de Dios han sido puestos en él. ¿Qué pasa entonces cuando sucede el nuevo nacimiento? La genética de Dios es puesta en nosotros. Recibimos los genes del Padre. Por eso es que nacemos de nuevo. No es que nacimos, no es que morimos al pecado y resucitamos, ya tenemos vida, y que nacer de nuevo solo es existir. No, nacer de nuevo, ¿qué es? La vieja naturaleza, ¿y qué pasó? Y dio paso a la nueva vida con los genes del Padre. Si no, no es nueva vida, no es nuevo nacimiento. Y otros textos más, hay muchos, pero dejémoslo ahí, solo un texto más. Juan capítulo 1 y versículo 13. ¿Qué dice? Que fuimos, ¿qué cosa? Engendrados no por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de mi Padre. ¿Quién nos engendró entonces? La nueva naturaleza, ¿quién la engendró? ¿Quién? Entonces, ¿tenemos los genes del Padre, sí o no? Por eso es que es nuevo nacimiento, por eso es que es nueva vida. Ahora, partamos en esto. Entonces, sí podemos tener la naturaleza y el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿qué cosa? Los genes del Padre. Cuando nacimos de nuevo, lo que el Señor hizo fue matar la vieja naturaleza, aplicar lo que ya fue hecho en la cruz. Y se aplicó en nosotros en la muerte de la vieja naturaleza. ¿Para qué? Para que expresemos la nueva naturaleza en Cristo. Por eso dice, ya no vivo yo, más que dice, vive Cristo en mí. O sea, Cristo se expresa. ¿Y eso qué tiene que ver? Con carácter.
Ahora, esa es una de las razones. Entonces, sí debemos, no solo podemos, sino debemos. Una cosa es poder y otra cosa es que debe pasar en nuestra vida. El que ha nacido de nuevo tiene el carácter de Cristo. Aleluya. Es que si no, no ha nacido de nuevo, pues. Porque si no, las cosas viejas no han pasado. Ni mucho menos, ¿qué cosa? He aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esa es una. La segunda es la que ya mencioné de 1 Pedro 1:18. Alguien dirá, pero está bien, yo nací de nuevo, pero mire mi mamá y mire la genética de mi mamá, mire todo ese carácter de mi papá, yo lo traigo. Pero entonces, ¿qué es nuevo nacimiento? Entonces, ¿qué dice allí que hizo Cristo? Dice que nos redimió. ¿Qué significa redimir? Volver a comprar. ¿Pero qué más? Que nos libró, quitó todo eso. ¿Para qué? Para que usted y yo no tuviéramos ningún estorbo, ningún impedimento de tener y de expresar el carácter de Cristo. Así que todas las demás excusas son ¿qué? Pretexto. Son puros paradigmas. Y como dicen por ahí, son puros cuentos. Ay, es que mire yo cómo sufrí de niña. Sí, está bien, pero el nuevo nacimiento transformó todo eso. Es que ya mire, de niño me abandonaron y me dejaron solo. Está bien, no que esté bien pues, pero me refiero que está bien en relación al nuevo nacimiento. Todo aquello que usted sufrió y padeció, y los psicólogos dicen que nosotros somos el producto de lo que pasamos con nuestros padres. Desde el punto de vista psicológico está bien, pero desde el punto de vista de nuevo nacimiento no. ¿Por qué? Porque se muere a todo eso. Ahora, quiero que vayamos viendo esto, la importancia entonces de que debemos nosotros de ser la expresión del carácter de Cristo. Y podemos hacerlo, ¿por qué? Porque ya nacimos de nuevo. La vieja naturaleza fue muerta, pero también nos redimió ¿de qué? De la vana manera de vivir que trajimos de nuestros padres, o sea, lo que heredamos de ellos. Y cuando se está hablando de herencia, ¿de qué se está hablando? No estoy hablando de herencia de bienes. Cuando dice que trajimos por heredad de los padres, ¿de qué está hablando? Legados que vienen de generación en generación, la genética que viene de esa manera, el carácter. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Si nueva criatura, ¿qué? Solo 2 o 3 lo creen. Nueva criatura, ¿qué? Nueva criatura, ¿qué dice? Y si somos, es que ahora, partiendo entonces, ¿por qué Cristo podía cumplir sus mandamientos y todo lo demás? ¿Por qué Cristo enfatizó primero carácter antes de mandamientos y antes de, ¿qué más? Directrices? Porque dependiendo el mandamiento es determinado a obedecerlo y a ejecutarlo correctamente, dependiendo del carácter que estoy expresando. En el viejo hombre yo puedo aprender, el humanismo me enseña a ser responsable, pero no cambio de naturaleza, solo cambio hábitos. Sin embargo, en Cristo, ¿qué pasa? Sucede un cambio ¿de qué? De naturaleza, de genes. Es un cambio, por eso dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto es que ahora en Cristo yo debo de vivir conforme la voluntad y el propósito del Señor.
Ahora, si el diseño, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ese es el diseño para el hombre, fue que conforme a su imagen y semejanza, ya dijimos que aunque el pecado quitó esa imagen, pero ahora Cristo vino ¿a qué? A restaurarla, a recuperar esa imagen para hacer cumplir lo que fuimos predestinados de ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que podamos ser, ¿qué cosa? Conforme a la imagen de Cristo, para que cuando Él venga a recoger su iglesia, ¿qué pasa? Una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Por ahí oía decir a uno de los predicadores que debido a que este Papa ya fue puesto nuevo en estos días, que quedan 8 años para que Cristo venga. Y de ahí otro por ahí diciendo que las circunstancias y los terremotos y todo eso. Déjenme decirle, a mí lo que me determina cuándo va a venir Cristo es la preparación de la iglesia. ¿De qué sirve? No es por tiempo en el sentido humano, sino es por el tiempo en el sentido de perfección y preparación de la iglesia. Aunque haya pasado 8 años, 10, 15, 20 años, ¿qué pasa? Si la iglesia no está preparada, no va a venir Cristo, porque Cristo no viene por una iglesia mediocre, floja, ¿qué más? Llena de hipocresía, llena de maldad, con defectos. Él viene por una iglesia, ¿qué cosa? Gloriosa, santa, sin mancha, sin defecto, una iglesia conformada, ¿qué cosa? A su imagen. Por eso era que Pablo decía, estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Alabado su nombre. Amén. Amén. Ahora, porque el propósito de Dios es preparar una iglesia, pero una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Y como decía la otra vez, y no sé si los vaya a confundir, y si los confundo, pues vayan a la palabra y al Espíritu Santo y Él les va a revelar lo correcto. Pero no es toda la iglesia desde la perspectiva organización que Él viene a recoger. Estoy hablando en relación a su esposa. La esposa de Cristo es la que es conformada a la imagen de Cristo. La iglesia que no ha sido conformada a la imagen de Cristo, la Escritura nos habla de que en las bodas hay ¿qué cosa? Servidores, hay invitados y no van a ser impíos. Ni el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra va a ser invitada por ser reina, ni los reyes de España, no por ellos. O sea, no tiene que ver con ¿qué? Con protocolo, con sociedad. Aquí tiene que ver con ser de la iglesia. Y si son invitados es que sí entraron, pero no son ¿qué cosa? La novia, la esposa, porque la esposa tiene que ser conformada ¿a qué cosa? A su imagen, así como es la cabeza, así es el cuerpo. Si no es así la cabeza, o si no es así el cuerpo, el problema no está en la cabeza. En nosotros sí, a veces el problema es la cabeza, que no nos oxigena bien, ¿qué más? Que nos mareamos, que por ahí olvidamos todo. En nosotros sí el problema es la cabeza también, no solo el cuerpo. Pero en Cristo el problema no es la cabeza, Él es perfecto en todo el sentido de la palabra. El problema está en el cuerpo. Por eso es que es el cuerpo el que tiene que ser hecho ¿a qué cosa? A su imagen y semejanza, pero para que sea su imagen y semejanza tiene que tener y expresar el carácter mismo de Jesucristo. Por eso es que cuando Pablo viene y mide a la iglesia de Éfeso, ¿en base a qué la midió? En Efesios 4:20, ¿qué dice? ¿En base a qué midió a la iglesia? Mas vosotros, ¿qué le dijo? ¿No habéis aprendido así a quién? A Cristo. ¿En base a qué la midió? No en relación a dones,
no en relación a ministerio, no en relación a qué, a virtudes. No, que él la midió en base a qué, a una persona. ¿Sabe por qué la midió en base a una persona? Porque uno de los textos muy conocidos por el pueblo cristiano, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios a su Hijo al mundo, que ¿qué? ¿Que ha dado a quién? ¿Que ha dado a quién? No dice que nos dio un don de Cristo. No dice que nos dio una virtud de Cristo. No dice que nos dio el ministerio de Cristo. No dice que nos dio el hacer milagros como Cristo, aunque eso incluye. Nos dice que nos dio a Cristo, nos dio a su Hijo, nos dio la persona de Cristo. No dice así. Nos dio, ¿qué dice? A su Hijo, unigénito, único en sus genes. Y por eso es que ya después Romanos 8, 29 y 30 habla precisamente que Él es el primogénito. ¿Qué significa? El primero de los genes, pero también, ¿qué dice? Todo aquel que es conformado a su imagen es porque tiene y expresa los genes de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces tiene que ver el carácter, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué fue que midió en relación a la persona de Cristo? ¿Y qué descubrió Pablo, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso? Si vamos al versículo 17, 4:17, ¿qué descubrió Pablo ahí? ¿Qué les dice? Que ya no anden, ¿qué? ¿Cuál era el problema entonces? Eran pero no parecían. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Si el carácter es la forma de ser, entonces ¿cómo eran estos? Manifestaban el carácter de los otros gentiles, pero no el carácter de Cristo. Entonces, ¿conforme a qué los midió Pablo? Sí, a Cristo, pero ¿conforme a qué cosa? Al carácter de Cristo. ¿Cómo va a ser medida la iglesia? No es de acuerdo a los dones, no es de acuerdo al ministerio, es conforme al carácter de Cristo. Amén. Amén. Hoy dije, aunque no me digan amén, pero me propuse sacar los amenes. Cuando nos mide en relación a la persona de Cristo, una de las cosas que nos mide es en relación a ¿qué cosa? Miren, de acuerdo al versículo 26 en adelante, ¿cuál era el problema de 4:26 de la iglesia de Éfeso? Airaos, pero no pequéis. Quiere decir que vivían pecando, eran enojones, eran así, ¿cómo se llama? ¿Cómo eran? Iracundos. ¿Qué más? No estoy hablando de la sede, ¿oyeron? Estoy hablando de la iglesia de Éfeso. Se enojaban por mucho tiempo y pecaban. ¿Qué más sigue diciendo? Peleoneros. No se sentían cómodos y no peleaban. Como aquellas parejas que se sienten que algo anda mal cuando todo está en paz. Tiene que haber problemas para sentirse que son pareja normal. Es que eso es normal entre las parejas que se peleen. ¿Quién dijo eso? Eso es normal de acuerdo al hombre viejo y a la mujer vieja, pero no normal dentro del reino de Dios. Así que hoy van a haber reconciliaciones de parejas. ¿Qué más sigue diciendo? Fíjese de qué les está hablando Pablo ahí, de carácter. ¿Qué sigue diciendo? El que hurtaba no hurte más. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué se hurtaba? Es un problema de carácter. No tenían identidad. No querían trabajar.
¿Qué sigue diciendo así rápidamente? Hablaban palabras corrompidas, deshonestas. ¿Qué tiene que ver eso? Con nuestro carácter, nuestras malas acciones. Entonces, ¿qué fue lo que atacó Pablo a la iglesia de Éfeso? El carácter. Lo comparó ¿con quién? Con la persona de Cristo, pero no solo con la persona en sentido que general, sino lo comparó con el carácter de Cristo. Cuando Pablo compara a la iglesia de Corinto, ¿con qué la compara? ¿Con qué la mide? Igual con el carácter de Cristo. Por eso es que en 1 Corintios 14, 40, ¿qué dice? Pero hágase todo, ¿qué dice? Fíjese que tenían ministerio, tenían dones. Dice la escritura en 1 Corintios 1:8 que lo tenían todo. 6 y 8, lo tenían todo. Eran ricos. Aquí el problema no era la falta de recursos, el problema era la falta del carácter de Cristo. Fíjese que hasta con eso viene Pablo y los confronta. Porque cualquiera dice es que mire, la verdad es que como no puedo, no tengo el recurso para hacerlo, por eso es que no lo he hecho. ¿Qué otra excusa ponemos a veces? No lo sé, pero hablando de recursos, es que me faltan recursos. Si yo tuviera, mira, el ministerio profético, sería la maravilla del mundo. Si yo tuviera los dones, mire, esta iglesia tenía los 9 dones, ahí sanaban los enfermos, ahí profetizaban, ahí daban palabra de sabiduría, ahí habían hasta dones que tenían que ver con administración. Era una iglesia administrativamente correcta en el sentido humano. Se ganaba un 100 en lo administrativo, pero eran desordenados. ¿Y el desorden en dónde está el problema? En el carácter. Hay casas que cuando uno llega parece que la guerra de Vietnam se dio. Parece que el terremoto del 76 volvió. ¿Qué está entonces bajo qué está comparando Pablo a la iglesia de Corinto? A pesar de que todo lo tenían los 5 ministerios, tenían los 9 dones del Espíritu, expresándose. Uno diría, no hombre, esa iglesia sí está súper en avivamiento. Sin embargo, les dice, hágase todo decentemente y en orden. ¿Qué significa la palabra decentemente? Que no lo estaban haciendo con la actitud correcta, solo lo estaban haciendo por cumplir, por ejecutar algo. No había decencia en sus acciones. Y además de eso, no solo había falta de decencia, sino había ¿qué? Desorden. ¿Qué significa el desorden? Que lo que les importaba era hacerlo, aunque no les importaba cómo hacerlo. Ahora, por eso es que el Señor establece el orden en Mateo principalmente, que estábamos hablando sobre el reino de Dios, y lo primero que enfatiza es carácter. Las bienaventuranzas nos hablan de carácter porque eso determina la ejecución correcta de los mandamientos y de las demandas del reino de Dios en nuestra vida y del reconocimiento que Él es el Señor en nuestra vida. Se los voy a ilustrar con este ejemplo. ¿Qué dice Deuteronomio 8 y versículo 2? El apóstol Ronald hace unos días estuvo hablando sobre eso. ¿Qué si dice Deuteronomio 8:2?
¿Para qué los metió al desierto? ¿Por qué iban a cumplir sus mandamientos? ¿Cómo iban a saber si iban a cumplir los mandamientos o no? Escuche bien esto, por favor, o participemos bien esto. ¿Qué dice ahí que iba a determinar el cumplir sus mandamientos? No el haber pasado por el desierto. Hay mucha gente que dice, hay muchos hermanos, que yo estoy en un desierto. Como le dije una vez a un hermano, lo que usted está es desconectado. No siento nada, paso triste, de bajón, de esto. Usted está desconectado del Señor. Porque yo veo que en el desierto hubo provisión, hubo comida, hubo agua. No tuvieron calor, hasta aire acondicionado tuvieron. Dice que la nube de gloria iba con ellos. Pues. ¿Y en la noche qué? Calor, porque ¿qué dice? Eso es desierto, hermanos. No, hombre. El desierto verdadero no es cuando a uno, ¿qué cosa? No siente nada. Eso es desconectado. El desierto se ve la gloria de Dios. Cuando Jesús fue al desierto, ¿cómo dice que fue? Y hay hermanos que están tan secos y dicen que estoy pasando un desierto. No, ese no es. Jesús fue al desierto, pero ¿cómo? Lleno de la gloria de Dios. Y regresó como en el poder del Espíritu Santo, dice. ¿Y cómo regresamos muchos? Mutilados, amargados, ya no queremos nada con el Señor. ¿Por qué? Porque nos desconectamos, entendimos mal la prueba. ¿Y para qué dice aquí que es la prueba? Sí, para probarnos, pero ¿para qué? Para saber lo que hay en nuestro corazón. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con nuestro carácter. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar que yo ejecute o no ejecute los mandamientos? No estoy hablando de los 10 mandamientos. Estoy hablando desde la perspectiva de lo que dice la Escritura. Por ejemplo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es un mandamiento, mas buscad. No está dejando a ver quiénes quieren buscar. Los predicadores cometemos el error a ver quién quiere buscar el reino de Dios, que pase aquí adelante. Y sí, dice la iglesia, y pasa. Y el pastor dice, gloria a Dios, aleluya, esto sí quieren. No, no es de querer. Es que es un mandato, es de obedecer. Lo mismo de orar. Hermano, usted ora. Ay, fíjese que no tengo tiempo y como tengo tantas luchas y tanto en qué pensar que no oro. Con razón tiene tanto en qué pensar. ¿Va? Sí. Va a tener menos de qué pensar cuando empiece a orar y a hacer acciones sobrenaturales. Ay, no tengo cómo pagar los impuestos. Señor, no se hacía problemas, como decía el apóstol Ronald. Vayan allá, saquen un pez y ábrenle a la boca y eso. Y nosotros pasamos afligidos y hasta los dedos quebrados de tanta tronazón de dedos. Uy, pero es que... Y cuando no nos alcanzan las de las manos, pues hasta los pies. ¿Por qué? Por falta de orar. ¿Y orar qué dice? Orar sin cesar. No dice sin cesar, sino orar sin cesar. ¿Qué significa? Ese es un mandato. Cuando dice que debemos de ser como Cristo, eso no es algo que queda a criterio personal. Para eso fuimos llamados. Para eso fuimos escogidos. Déjeme decirle, nosotros no fuimos solo escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios. Nosotros también fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero para ser santos. Dice Efesios 1:4, ¿qué dice?
para que fuésemos, ¿qué cosa? Y hoy en día se enfatiza, sí, Dios nos llamó para ser sus hijos. Sí, es cierto, pero no es para solo eso, es para ser santos. Y santos tiene que ver con ¿qué? Con carácter. Amén. Amén. Tampoco nos escogió solo para tener a Dios como Padre. Ay, es mi Padre, gloria a Dios, mi Padre. Un besito para mi Padre. No es para eso. Él es nuestro Padre y debemos de verlo desde la perspectiva de Padre, pero no es solo para ser Padre. ¿Qué dice 1 Pedro 1:15 y 16? ¿Qué dice? Como aquel que os llamó es, ¿qué dice que usted y yo debemos de ser? Mire, yo me conformo con llamar a mi Padre Padre y eso es todo. Y que Él me reconozca como su hijo. Gloria a Dios por eso. Pero si no va el otro, Dios nos llamó para ser como Él. Repita conmigo, Dios nos llamó para ser como Él. Y no que nos la haya puesto difícil, si para eso nos dio vida nueva. Para eso nos redimió de qué, de ese aspecto hereditario de nuestros padres, de la vana manera de vivir, para que seamos como Él. Tampoco solo es el hecho de nacer de nuevo. Gloria a Dios por nacer de nuevo. Sino que dice la Escritura. El problema de la iglesia de Éfeso era que nacieron de nuevo, pero ¿qué pasó? No expresaban su vida de nacidos de nuevo. Por eso cuando Pablo los mide, por eso es que dice hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a ¿qué cosa? Entonces no solo es el hecho de nacer de nuevo, gloria a Dios, yo ya nací de nuevo, alabado sea el nombre del Señor, tengo el carácter de Cristo. No es solo eso, tengo que dar ¿qué cosa? La medida. Repita conmigo estas cosas, no solo es el hecho de ser hijos de Dios, sino de ser santos. No solo nos llamó para tener un Padre, sino para ser como Él, santo. No solo debemos nacer de nuevo, sino dar la medida, la talla. ¿Y cuál es la talla? ¿Cuál es la talla? Sí, pero ¿qué dice ahí bien? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida. Y Él no nos está pidiendo un imposible, no nos está pidiendo algo que no podemos hacer. Si dice que esa es la medida, esa es la medida. ¿Por qué? Porque Él ya proveyó todo para que demos esa medida. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar la ejecución de los mandamientos del Señor? El carácter. ¿Para qué los probó? Para que vieran su carácter, vieran qué había en el corazón. ¿Para qué vienen las pruebas hoy en día en nuestras vidas? Sí, para formar, pero también ¿para qué? Para que veamos, para medirnos. ¿Cómo respondemos ante la prueba? ¿Cómo respondemos ante la crisis? ¿Cómo respondemos cuando alguien nos insulta? Mire, no me siga molestando porque yo soy hijo de Dios, pero el machete que ando, eso sí no va. Pero mire, yo entrené para boxeador tal y tal cosa. O sea, somos medidos. Somos medidos. Ahora, no solo en la reacción, el problema es que la iglesia es muy reaccionaria, no revolucionaria, sino reaccionaria. ¿Qué estoy diciendo con eso? A pura reacción.
No hacemos lo que corresponde, sino que. Y Jesús, si algo determinó su carácter, era precisamente eso. Él no reaccionaba, Él accionaba. ¿Cuándo es cuando generalmente nos ponemos en ayuno y oración? Cuando hay crisis, cuando alguien ya se está muriendo. Oremos para que no se muera, oremos para que no se muera. Y tal vez el hermano ha cantado: cuando allá se pase lista mi nombre, yo feliz responderé. Ya a la hora de la hora ya no queremos, ¿no? Recuerdo con el caso de mi mamá, y así ha pasado otros casos. Nos llaman que mi mamá ya en Nueva York se estaba bañando y se cayó en la tina y se quedó muerta. Se la llevan al hospital, se murió. Y nos avisan de: miren, mi mamá se murió, ya la declararon muerta. Y aquí nosotros, bueno, pues oremos en el nombre de Jesús, Señor, que resucite y que vuelva a vivir. Y al rato nos avisan: volvió a la vida. Oh, gloria a Dios. Volvió a la vida. Y cuando nosotros felices contando: fíjate, mamá, que nos pusimos en oración y Dios contestó. ¿Y para qué me regresaron? Si yo estaba bien allá, feliz estaba en los jardines del Señor, y ustedes me mandan a traer. Nos pegó una buena regañada. Yo se los estoy diciendo bien bonito, pues, pero nos pegó una buena regañada. Cuando después nos avisan que se murió: gloria a Dios, Señor, te alabo. Pues sí. Ahora, somos reaccionarios. ¿Qué otra palabra podríamos decir? Ayúdenme. Que actuamos cuando ya se nos vinieron encima las cosas. Voy a dramatizar. Esto ya lo explicó el apóstol Ronald, por eso es que yo lo voy a dramatizar. Ahora no lo voy a explicar. A ver, unos dos hermanos ahí, por favor. Disculpen el ejemplo que voy a poner. Viene y le llevan un hijo a los discípulos, y el papá le lleva a su hijo. ¿Cómo estaba su hijo? Y se lo llevan a sus discípulos para que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? Los discípulos no pudieron. ¿Y qué habían aprendido? Pues si habían visto a Jesús echar fuera demonios, y hasta los había mandado a echar fuera demonios, y ahora no pudieron. Pero entonces viene el papá y le trae el hijo a Jesús. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Y empezó el Señor a trabajar ¿a quién? Al papá. ¿Pero qué pasó con el hijo? Disculpa que te ponga esta función, pero solo es para ilustrarlo. Empieza a hacer así todo, no sé cómo. Así, mira. Y lo que nos enseñaba el apóstol Ronald, de acuerdo a las escrituras, era que Jesús siguió platicando con el papá, mientras el otro ahí se estaba muriendo. Pero Jesús siguió hablando con el papá y haciéndole preguntas y llevándolo hasta que creyera y quitándole su duda, mientras que el otro ¿qué? Ahora miren la lección que quiero enseñar sobre eso. ¿Cómo hubiéramos nosotros hecho? Con este puedo hablar después. El que necesita la ayuda es él. Así que vamos pues en el nombre de Jesús. Y les aseguro que el demonio hubiera salido. Pero eso no quiere decir que hayamos alcanzado el propósito. El que las cosas resulten no me dice a mí que estoy haciendo conforme al propósito del Señor. ¿Qué estaba haciendo el demonio en ese caso? Distrayendo a Jesús
para que se dedicara al demonio y no al resolver el caso del papá. ¿Y cuántas veces los demonios nos distraen? Y porque tenemos triunfos decimos, gloria a Dios, hice lo que Dios quería. Cuando lo único que nos hicieron fue sacarnos ¿de qué? ¿Qué hacemos nosotros? Si hubiéramos visto la necesidad, dijimos, no, este es el caso urgente ahorita. Jesús no reaccionó por la manifestación del espíritu inmundo. Jesús hizo lo correcto de acuerdo al propósito del Padre. ¿Pero por qué hizo lo correcto? Porque tenía un carácter igual al Padre. No sé si me di a entender. No, el diablo no determinaba sus acciones, sino era el propósito de Dios el que determinaba sus acciones. No reaccionaba. ¿Y cuántos de nosotros actuamos por pura reacción y por pura distracción y cuando sentimos ya nos sacó del propósito? Aunque estamos haciendo lo bíblico. Y aunque tengamos resultados, decimos, gloria a Dios, vencimos al diablo, el demonio salió, pero nos sacó del propósito. Un ejemplo más. Gracias. Solo uno aquí, por favor. A ver, ven tú. A Jesús le avisan que su amigo Lázaro estaba enfermo. ¿Qué hizo Jesús? No agarró su celular y mira, Lázaro, ¿cómo estás? Ni el FaceTime, ni el Skype. Terminó lo que tenía que terminar. Ni la muerte distrajo a Jesús del plan del Señor. Todos los demás como lo vieron, incluso cuando llega, sale Marta y ¿qué le dice? No, pero ¿qué le dijo? Si hubieras venido, mi hermano no se hubiera muerto. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Llegaste tarde. No reaccionaste a tiempo. ¿Ahora para qué? Si ya se murió, además ya hiede. Ya no hay remedio. No lo distrajo ni la muerte. Siguió cumpliendo, ¿qué cosa? ¿Qué dijiste? Terminó lo que tenía que hacer y después se vino a encargar de Lázaro a los 4 días. Desde la perspectiva humana, ¿qué era Jesús? Descuidado, ¿qué más? Mal amigo. Tan pura lata, Jesús decía que lo amaba, si así decía, ¿no? Decía que lo amaba y miren, el último en venir, ¿verdad? No quiso venir en el momento si lo mandamos a llamar. No le importó Lázaro y decía que lo amaba. Y pura crítica y pura murmuración. O sea, Jesús no lo movió eso. Jesús terminó lo que tenía que hacer y después vino, ¿qué cosa? Lázaro, ven fuera. En otras palabras, ¿qué pasó? Ni la muerte manejó el tiempo ni la acción de Jesucristo. Ni los demonios ni las circunstancias manejaban a Cristo. ¿Por qué entonces Cristo hacía lo que tenía que hacer? Gracias, hermanos. ¿Por qué? Porque su carácter era igual a su Padre. Cuando la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿qué está diciendo? Que yo tengo el carácter de Cristo, que usted tiene y debemos expresar el carácter de Cristo. Amén. Quiere decir que ni los demonios deben controlar nuestra vida, ni qué más, ni las circunstancias deben manejar nuestra vida, sino sencillamente lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer de una manera que correcta. Llegué a cierto lugar y había un grupo de hermanas
que me dicen, mire hermanos, este es el grupo de las mujeres intensas. Yo dije, intensas, ¿verdad? Aquí nos gusta todo así, mire. Muy bien, examinemos qué han hecho. Y quise la conclusión que llegamos era que todo lo que habían hecho lo habían derribado. Así como levantaban, así lo destruían, ¿no? Intensas pero desordenadas. Intensas, ellas creían que era intensa por ser eléctricas. Hay gente que todo lo hace a la brava. Conozco una persona que para cocinar, venga, ya estuvo, ya está servido, y aunque salga crudo. Pero hay otros que son muy pasivos, ¿va? Cocinan y se dejan. No, todo tiene su tiempo, y cuando se dan cuenta hasta les la queman, ¿va? Creemos que porque somos intensos o las cosas deben hacerse a nuestra manera, no van a resultar como deben de ser. Si algo la iglesia de Jesucristo debe expresar, es ¿qué cosa? ¿Qué dice que Cristo era? La expresión de la misma gloria del Padre. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser la expresión de la gloria de Jesucristo. ¿Qué debemos ser nosotros? Uy, pero qué triste eso. ¿Qué debemos de ser nosotros? No, todavía eso no sirve. Eso los luteranos y los sabatistas lo hubieran podido decir así. A ver, ya llegamos a centroamericanos. A ver, pues vamos. A ver otra vez. A ver, somos la expresión de la gloria de Cristo. Otra vez. Una vez más. Aleluya. Amén. Y termino la introducción con esto. Para que confirmemos esto que acabamos de decir, no es un eslogan, no es solo por repetir, sino es por que la Escritura dice, Colosenses 3:4. Cuando Cristo, no dice sus dones, no dice su ministerio, no dice sus talentos, no dice sus virtudes, sino que dice, cuando Cristo, ¿de qué está hablando? De su persona. Cuando Cristo, ¿qué dice? Se manifieste ¿en quién? Entonces vosotros también seréis ¿qué cosa? Algunos dicen, eso es cuando Cristo venga, entonces vamos a ver. Eso no dice aquí, si no está hablando de eso, si después les está hablando. Entonces, ¿para qué les dice que si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba? ¿Para qué les dice en el versículo siguiente, haced morir pueblo terrenal? Si tiene que ver con cuando Cristo venga, ¿para qué le está hablando de realidades del presente? Le está diciendo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados en su gloria. Amén. Con Él en gloria. ¿Qué significa? Que cuando nosotros expresamos a Cristo, lo que vamos a expresar es la gloria de Cristo. Si dice que Él nos dio su gloria, la que el Padre le dio, la gloria que me diste, yo se las doy, yo se las he dado. Y no habló cuando viniera, yo se las voy a dar cuando yo venga. No, le dijo, la gloria que me diste, ¿qué dice? ¿Qué dice? Así que no tiene que ver cuando Él venga, tiene que ver con quiénes, a los discípulos. Aleluya. Amén. Amén. Amén.
Entonces Cristo era la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Usted y yo debemos de ser la expresión exacta de la naturaleza de Cristo. Eso va a determinar el obedecer o no las directrices y los mandatos del Señor. La pregunta entonces es, entonces, ¿por qué no obedezco? Entonces, ¿por qué no hago las cosas como deben de ser hechas? Entonces, ¿por qué todavía estoy haciendo las cosas mal? Entonces, ¿por qué todavía no soy conforme al diseño? ¿Cuál sería la respuesta? Que no estoy manifestando ni expresando a Cristo. Por lo tanto, no soy la expresión del carácter de Cristo. Y el carácter determina si yo voy a obedecer o no voy a obedecer. Por eso es que los metió al desierto, para que vieran qué había en su corazón, si obedecían o no sus mandamientos. Ala, usted es que cómo cuesta, usted qué duro, uy, eso del modelo, qué duro usted, eso cuesta mucho. ¿Por qué cuesta mucho? Porque lo quiero hacer como yo lo quiero hacer. Entonces va a costar. Y déjeme decirle, de todas maneras no va a llegar a la imagen de Cristo, aunque le cueste. No es porque le cueste o porque sea costoso, sino es porque no está conformado a la imagen de Cristo. Hay gente que piensa que porque me está costando mucho es que estoy haciendo las cosas como el Señor quiere. ¿Sabe por qué le está costando mucho? Porque no las está haciendo como el Señor quiere. Porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. Somos la expresión. ¿Qué dijimos? La expresión exacta de la naturaleza de Cristo. Vamos a hacer un breve ejercicio hoy. Vamos a escribir en un papel 5 cosas claves o buenas que tenemos, del carácter, por supuesto. Pero vamos a escribir 10 cosas que no nos funcionan. Pero no dígale a su esposa, vos qué pongo. No. Pongamos lo que nosotros sabemos que no estamos expresando la gloria de Cristo. Aquí nos van a repartir papeles ahorita. Todos, por favor, lo vamos a hacer. Todos, todos. Y cuando digo todos, es todos. Que a mí me cuesta escribir, pues aunque termine mañana, pero yo la espero aquí mañana. Cinco cosas, vamos a hablar así de positivas y 5 cosas, 10 cosas negativas. Mientras ustedes escriben esto, hay tantos ejemplos que tienen que ver con el carácter. Mirad los campos que ya están blancos para la siega. Viene los discípulos, si faltan 4 meses. ¿Qué vemos ahí? Negativismo. Que no estaban mirando las cosas desde la perspectiva de Dios, no tenían la mente de Cristo. Problema de carácter, por eso era que lo estaban dejando para después. Cuando dejamos las cosas para después y no las hacemos en su tiempo, no en mi tiempo, sino en su tiempo, en el tiempo del Señor, ese es un problema de carácter. Y así podríamos ver el caso de Pedro cuando el Señor le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, qué esperanzas, yo no fallo, no te voy a fallar.
Era un problema de carácter. ¿Por qué no dieron la talla? Las iglesias, todas las iglesias, porque ni una iglesia dio la talla. Porque no cuidaron los dones, cuidaron el ministerio, pero no cuidaron el carácter. No le dieron importancia al carácter. El carácter correcto va a determinar la obediencia correcta. El carácter de Cristo en mí va a determinar que yo haga las cosas que el Padre quiere con agrado, porque yo hago lo que a Él le agrada. Veo algunos mirando para arriba, como que arriba le van a decir qué es y qué no es. Arriba no le va a decir qué es y qué no es. Obedezco los mandatos que el Señor ha dado de adorar, de evangelizar, de discipular, de manifestar el poder de Dios. ¿Por qué no los obedezco? ¿Por qué no lo hago? La forma en que midió Pablo a la iglesia fue debido a la persona de Cristo, en base a la persona de Cristo y en base a su carácter. Porque el carácter determinaba si hacían de acuerdo a lo que Cristo había dicho. Una vida de solo sueños es una vida de problema de carácter. Yo quiero hacer tal cosa. Y pasan los años y quiere hacer tal cosa. Y pasan los años y quiere hacer tal cosa. Ese es un problema de carácter. No es solo el enojo, no es solo la ira. El que no me saque del propósito de Dios, ni el diablo, ni las circunstancias. Y aunque hablaran de mí, y aunque dijeran, dijo Jesús, que yo no quería a Lázaro, pero yo voy a terminar lo que tengo que hacer. Y aunque dijeran que aquel hijo se estaba muriendo y loqueando todo por los demonios, no le importó a Jesús. Él primero terminó su función con el Padre y después oró por el Hijo. No lo descontroló, no lo sacó de quicios,
No lo puso eléctrico, sencillamente hizo lo que tenía que hacer. Solo 10, por favor, no 20. Solo 10. Por el tiempo pareciera que ya llevamos 20 o 30. No es solo de un carácter colérico o muy enojado, como dijimos, muy ¿qué? No, no es solo eso, es, como ya dijimos, el control del tiempo. A aquellos todavía les hacía falta cuatro meses. Ese es problema de carácter. El que nos descontrole en las circunstancias, eso es un problema de carácter. Cuando tenemos el carácter de Cristo, nada nos va a sacar del propósito de Dios. ¿Cuántos lo tienen ya? Santo Dios. Un minuto más, pues. Todas, ninguno dio la talla. Ser bueno. Puedo terminar mi ser bueno sin nacer de nuevo. Hay un montón de buenos, pero eso no significa que sean nacidos de nuevo. Nací de nuevo, pero los alcohólicos anónimos también dejan de tomar. Pero eso no significa que hayan nacido de nuevo. Por eso dice que la carne y el espíritu es enemistad. La carne es enemistad del espíritu. No se llevan entre sí. Y si dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, no tenemos por qué presionarla que se sujete. Si dice que no, no lo va a hacer. Y si es no, ¿qué? Es no. No insistamos, hay que matarla. Por eso es que Cristo lo que vino a hacer fue a eso,
a solucionar el problema. Y hoy no vamos a hacer como se hace en muchos casos, tráigale todo al Señor y póngalo en el altar de Dios, no. Lo vamos a aplicar lo que Cristo hizo en la cruz. Él allá murió, pero ¿por qué murió? Ahí también morimos con Él. Quiere decir que murieron todas esas 10 cosas y las 300 más que todavía quedaron pendientes. Y las vamos a declarar hoy, ¿qué? Muertas. No, Señor, te las pongo aquí para que cambie. No las modifique. Mátelas hoy. Declárelas muertas, porque eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que significa estar con Cristo juntamente crucificado. Amén. ¿Cuántos ya terminaron? Bueno, pongámonos en pie ya. Antes de orar y que usted declare eso muerto, 2 preguntas y un versículo. ¿Cree que con las 5 cosas que puso buenas vamos a dar la talla de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Si el Señor viniera hoy, ¿qué pasaría? Quizás nos lleva, pero seremos los invitados, pero no la esposa. La esposa es gloriosa, santa, sin mancha. Y con las 10 cosas que tenemos y con las 5 no damos la talla. ¿Creen que con esas 10 cosas que pusimos vamos a dar la estatura de la plenitud de Cristo? Hermanos, que no pase un día más, ni 5 minutos más, sin que nosotros estemos o actuemos como hemos actuado hasta el día de hoy. Porque 5 minutos más sería invalidar el sacrificio de Jesús en la cruz y expresar mi naturaleza vieja. Y decir que allá solo fue símbolo, historia, pero aquí vivo como yo quiera. Es negar lo que Cristo hizo. Porque Él dice que allí, juntamente con Él, fuimos muertos, sepultados y nacidos de nuevo. Porque no vamos a dar la talla. Claro, estoy hablando así para acá, pero eso es para toda la iglesia en general. Pero no vamos a dar la talla así. ¿Qué vamos a hacer entonces? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No voy a obedecer ni trate de obedecer con la actitud que hemos tenido o con la naturaleza o la expresión del carácter de Cristo que hemos traído. Déjeme decirle, no vamos a poder cumplir. No lo vamos a hacer. Porque la única forma de hacerlo como Cristo lo hizo
fue porque Él era de la misma, exactamente de la misma, ¿qué cosa? Naturaleza del Padre. Amén. Y antes de orar, solo está Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es lo mismo, no es otro. O sea, no debe haber otro. Y si hay otro, ya no es el mismo de Cristo. Porque está siendo claro, este mismo sentir que hubo en Cristo. Si hay otro sentir, es otra cosa. Es otro evangelio. Es religiosidad. Es evangelio tradicional. Pero es este mismo sentir que hubo en Cristo. No es otro. Es por eso que la demanda para nosotros hoy, y como dije, aunque esto es realmente para toda la iglesia en general, pero para nosotros hoy, es que tengamos el mismo sentir de Cristo Jesús. Si no es ese, es otro. Y si es otro diseño. Y ese otro diseño no nos lleva a dar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso no es necesario, urge hoy, que declaremos que lo que Cristo hizo, esas cosas que hemos tenido negativas, o de hacer las cosas a medias, o de olvidos, o qué otra cosa, no sé qué cosas pusimos ahí. Esto fue muerto. Amén. Amén. Y por lo tanto hoy lo declaramos, ¿qué cosa? Que fue muerto juntamente con Cristo. Y no solo las cosas que pusimos, sino todo, yo, todo usted. Porque esas 10 no son solo las cosas. Por eso es que si estamos en Cristo, a partir de hoy las cosas tienen que ser nuevas. Porque el obedecer no está determinado por las directrices, sino por el carácter, porque tenemos la naturaleza de Cristo. Por eso es que vamos a hacerlo. Aleluya. Empecemos a orar y a declarar esas cosas. Y menciónenlas ahí. No solo la ira, no solo el enojo, no solo las malas palabras, sino el permitir que los demonios nos distraigan, aparentemente haciendo lo que corresponde de echar fuera demonios, pero hasta Jesús tuvo cuidado de hacerlo todo en el orden correspondiente. Jesús bien pudo haber pasado, pero he sido enviado a echar fuera demonios, así que primero voy a echar fuera este demonio. Y hay tiempo para hablar con el papá. ¿Por qué supo manejar las circunstancias? Porque él tenía la naturaleza de su padre. ¿Por qué ni las circunstancias lo manejaron a él? Él manejó siempre todas las cosas. Él no actuó por reacción. Él actuó por lo que debía de hacer. Oh, aleluya. Los de Corinto tenían ministerio y dones, pero eran desordenados. No solo en relación a sus cosas, sino a su tiempo. Administraban mal los dones. Cada uno hacía lo que quería. El ministerio lo trabajaban como ellos querían. Los dones lo trabajaban como ellos querían.
Ese es un problema de carácter. Alguien dirá, pero es que yo no soy enojado, hermano, pero quizás desordenado. O quizás dejado. La dejadez es un problema de carácter. Yo soy muy tranquilo, hermano, así, muy tranquilo. Es un problema de carácter. Jesús hizo las cosas que tenía que hacer. Por eso es que Hechos 1 comienza las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No las enseñó, primero las empezó a hacer. Hoy enseñamos y después las tratamos de hacer. ¿Qué pasa con los muertos? El muerto se puede llegar y patearlo. ¿Qué va a pasar? No se va a levantar y le va a pegar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hemos declarado de que estamos muertos en Cristo y resucitados en Cristo y por lo tanto somos nueva criatura, pero ahora tenemos el carácter de Cristo y vamos a expresar el carácter de Cristo. Aquello que hemos declarado que ya está muerto, ¿qué pasó? Si seguimos todavía con eso, es que no fue muerto, solo lo dejamos engavetado, archivado. Y archivado no es muerto. Aleluya. No se goce solo con ser hijo, gocémonos con ser santos. No solo nos gocemos que tenemos un Padre celestial, gocémonos de que tenemos que llegar a ser como Él. Debemos ser como Él. Por eso ese coro que se cantaba antes de Santo, Santo, es una proclama muy importante. Oh, aleluya. La iglesia nos lleva a ser evangélicos, pero no encuentro ni un solo versículo que diga que Dios es evangélico. Pero sí encuentro muchos versículos que dicen que Dios es santo. Dios es santo. Y dice que debemos de ser como Él es, no la mitad, sino como Él es. El punto comparable es Él, no sus dones, no su ministerio, es Él. Aleluya, bendito su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Glorioso el nombre del Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que esas cosas y las otras que hay que lo que Jesús hizo es una realidad en nuestra vida, que nos identificamos con Él, no solo con su vida, porque no podemos tener vida si no hay muerte, con su sepultura y con su nueva vida, pero con el carácter de Cristo entre nosotros. Y dice que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, está hablando de lo que somos, de carácter, se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. Padre, que hoy no solo es una determinación, hoy es una acción. No solo nos hemos determinado que esto pasa, es eso que pasa. Y por lo tanto hoy proclamamos la vida de Cristo entre nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.